Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, familia, buenas tardes, amigos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo hoy sábado. Y quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo porque hemos comenzado un tema. El día jueves comenzamos con el tema que si la mujer puede ser pastora o no, si la mujer puede predicar o no. Y hemos venido hablando el día jueves, comenzamos la reflexión. Ayer viernes seguimos con la misma reflexión. Hoy sábado vamos a seguir, no sé si vamos a poder entrar a los capítulos donde realmente define si una mujer es pastora o no, si puede ser pastora. Porque aclarando algo, hermanos, la mujer y el hombre sí pueden compartir la palabra de Dios, ¿verdad? El problema es que hay un protocolo que tenemos que entender. Hay un orden divino que Dios estableció. Entonces, no se está quitando el derecho o la necesidad impuesta por el Espíritu de Dios en la vida de una mujer para que hable de Dios. Ella puede hablar sin palabras. Como primer punto, puede ganar almas, estando sujeta a su marido, como también la ley lo dice. Bueno, ya vamos a entrar en estos versículos, pero vamos a seguir, hermanos. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo venimos compartiendo primero que el apóstol Pablo no está ni Dios haciendo hombres machistas, ni mucho menos está pisoteando a la mujer, porque ese es el gran problema. Acá el gran problema es de que la mujer se siente pisoteada, se siente inútil. Y es que es un gran problema, hermanos. No dudamos que muchas mujeres a lo largo de la historia hayan sufrido con personas que realmente no tienen a Dios. No dudamos de eso, que hay personas sin escrúpulos que sabiendo que la mujer tenía que ser sumisa, o así le enseñó la abuela a las personas. Porque les voy a contar algo, yo pienso que estábamos viendo con una hermana anoche que la liberación femenina comenzó en los 1800 años en adelante, 1850 por ahí. Entonces lleva como 150, 200 años, pongámosle 300 para no andar ahí con que no, tiene 300. Bueno, pongamos 300 años donde la mujer se comenzó a independizar, ¿verdad? Sufría muchos maltratos, aparte de eso había muchas guerras, los maridos de ellas pues automáticamente pues morían en guerras o eran muertos de una y de otra manera. Automáticamente ellas tenían que velar por el hogar o los hijos que les habían quedado. Automáticamente comenzaron a sufrir un montón de vituperios y ellas comenzaron a florecer en medio de unas dificultades difíciles. Eso no quiere decir que porque la mujer ha aprendido a valorarse o a sobresalir solita sin necesidad de un hombre a la par, no quiere decir de que la mujer tenga el derecho de gobernarse a sí misma. Si quiere encontrarse con Cristo, si quiere una salvación, ya lo hemos estado leyendo. Ayer hablábamos de la esclavitud, que viene Dios y le dice a los hombres que sean sujetos a sus amos, como al Señor. La sujeción va parejo, hermanos. Todo tiene un principio, todo tiene una cabeza. Y esto es muy importante. Dios ha establecido cabezas encima del hombre para que el hombre no sea un machista ni pueda pensar de que él como lo hace así es. No. A la mujer Dios de una vez le puso que iba a estar sujeta a su marido, ¿verdad? Al hombre sujeto a sus amos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a seguir leyendo porque nos quedamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 17 en adelante, hermanos. Ayer nos quedamos en esto y es muy importante. Quiero que comprendamos, hermanos, que Dios no está buscando, no está haciendo hombres por lógica. Los que quieren buscar de Dios tienen que entender que tienen que amar a sus esposas como a vasos frágiles. Como primer punto, Dios no avala el machismo, no lo avala. Como primer punto, hermanos, por favor, quiero que lo entendamos, porque ahí es donde se comienza
a erradicar la desobediencia de la mujer. No, ¿por qué yo? ¿Y por qué me tengo que obedecer? ¿Por qué esto? Y ahora más con razón, hay personas o hay mujeres que ganan más que sus maridos, entonces esto les da derecho, según ellas, a ser la cabeza del hogar. Y no es así, hermanos, no es así. Imagínense que en una empresa el trabajador es el que hace más que un patrón. Un patrón, solo por decir algo, Dios le encomendó esa empresa o de una u otra manera la tiene, o herencia de sus padres, como quiera usted llamarlo. Pero al final puede ser que este patrono no sepa nada del trabajo, pero él tiene 100 trabajadores, pero él no sabe hacer nada. Pero más sin embargo, él es la cabeza de esa empresa y él lo único que hace es pagar, ¿verdad? Entonces, esto automáticamente él es patrón, ¿verdad? Aunque no sepa el trabajo, pero él es su empresa. No quiere decir que porque yo sepa hacer el trabajo, yo hago todo el trabajo de la empresa, yo soy el que cobro, yo soy el que hago el trabajo, yo soy el que reparo o restauro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy el 1000 usos en esa empresa. Pero eso no quiere decir, hermanos, eso no quiere decir que como yo sé todo, yo voy a mandar a mi patrón. No, hermanos, tenemos que aceptar la autoridad que está puesta. En este caso, si hay un amo, si no es cristiano, con doble razón tenemos que dar como ejemplo. Y si hay uno que sea cristiano, nuestro patrón, también con doble razón. Es que no nos va a quitar Dios el yugo de esclavitud, porque ese yugo nos va a servir a nuestra alma, a nuestro espíritu, a sujetarnos a la palabra y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a comenzar, hermanos. Vuelvo a repetir, si usted hoy por primera vez va a ver este audio o este video, les recomiendo. Hoy es sábado, el día jueves y viernes hicimos 2 audios. Este es el tercero que está hablando respecto a si la mujer puede o no puede ser pastora. Ese es el tema, ¿verdad? Durante esos 2 audios lo hemos introducido de diferentes maneras, porque es necesario, no para engañar a nadie, no, para aclarar que en la palabra de Dios a todos se nos ha puesto un yugo y tenemos que aprender a respetarlo. No diga usted, la mujer piense que que por qué yo tengo que sujetarme y que quién es él. Bueno, como primer punto ya lo vamos a leer. Bueno, vamos a leer primera de Pedro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Como primer punto. Bueno, pero miren, leamos desde el 11 porque ahí está más interesante para poder entender todo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Como primer punto ya está explicando que nosotros tenemos que tener ejemplo, tenemos que dar testimonio delante de los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El versículo 3 es muy importante. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior. Mire, por causa del Señor, ustedes que son cristianos, tienen que, por causa de Jesucristo, sométanse todos. Oiga lo que está en el 13. Por causa del Señor. O sea, porque ustedes son cristianos, tienen que entender. ¿Sabe que un día vino, cuando iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Pilatos, ¿no sabéis que si yo quiero? Le dijo, o no sé si fue Pilatos, pero ¿no sabes que si yo quiero te dejo libre o hago que te maten? Y Jesucristo le dijo, ninguna autoridad tuvieras de mí si no te fuera dado del cielo. Es increíble. Jesucristo pudo haberle dicho,
que mandaran 12 legiones de ángeles, porque eso fue lo que le dijo a Pedro. Le dijo, ¿acaso no creéis que si yo quisiera, le pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por mí? Entonces, cuando aquel Pilatos o el rey, no recuerdo de los dos, quién de los dos, ahorita mil disculpas, porque no recuerdo, pero lo puedo corregir el lunes, ahorita no lo tengo en mente. Pero bueno, viene y le dice, ninguna autoridad tuviera sobre mí, le dijo, si no te fuese dada del cielo. Esa autoridad del rey o de la autoridad principal a la cual los judíos se abocaron, es lo que está hablando acá también. Por causa del Señor, someteos a toda institución. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se sometió. Y dice que fue llevado como oveja sin abrir su boca, hermanos. Sin abrir su boca. Entonces tenemos que entender que esa es someterse Jesucristo. Y lo vamos a leer aquí mismo, lo dice. Oiga. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjese que aquí en el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, esa es una de las maneras en las cuales podemos predicar, hermanos. No piense que la mujer no puede predicar. El hombre también puede predicar. No todos se pueden subir a un púlpito, pero yo tampoco estoy en un púlpito. ¿Ya? Todos podemos usar diferentes herramientas, pero haciendo el bien es mejor herramienta que cualquier otra, hermanos. Porque mire, que Dios utilice los labios de alguien, gloria a Dios. Pero es mejor, si a testimonio vamos, es mejor que Dios utilice el testimonio de un hermano para evangelizar. Mire, no hay nada más grande o mejor para la vida de aquel ser humano que Dios lo utilice como testimonio. Así de fácil, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con María, la madre de nuestro Señor Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Dios utilizó a esa mujer como un vaso. De entre tantas mujeres, a ella la escogió. Imagínense, bienaventurada le será llamado, dice. Hasta el día de hoy se le puede llamar bienaventurada. Lo que no puede es salvar hombres. Eso es diferente. ¿Ya? Eso, no, yo soy la mamá de Jesús, yo voy a predicar también. Eso no se puede, hermanos. No es así. No es así. Sí, que ustedes me tienen que hacer caso porque mi hijo entregó la vida por ustedes. Yo voy a seguir el legado de él. No fue así. No fue así, hermanos. Pero hasta el día de hoy, su testimonio de ella habla más que 1000 palabras. Entonces acá es muy importante. Oiga lo que está escrito en el 15, perdón. Porque esta es la voluntad de Dios. Perdón, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien. Oiga, somos libres, y eso es lo que va a explicar ahorita. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres. Bueno, los que sean libres no es para pretexto para andar haciendo lo malo. Yo soy libre, yo me mando solo, yo aquí, si yo quiero peco. Bueno, usted quiera, pues ahí mire usted. La Biblia enseña muchas cosas. Dice que no, si alguno se apartare de su justicia, ninguna de las cosas que hizo le serán tomadas en cuenta. Si el justo se apartare de su justicia, ninguna de las cosas que hizo le será tomadas en cuenta. Entonces usted mire, si Dios todavía se apiada de usted y usted quiere andar pecando, pues allá usted. Eso no lo estamos avalando acá, ni lo estamos diciendo. Oiga el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Honrad, el 17, honrad a todos. Honrad a todos. Miren, hermanos, este es el gran problema, que las mujeres hoy no quieren honrar a nadie. Honrar, ahí se van a dar ustedes cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo se sujetó. Y ellas no quieren sujetarse a ninguna autoridad. Oiga, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Nosotros todos, hombres y mujeres, tenemos que aprender a ser humildes. Aprendan de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero a qué? A ser humildes de corazón, sencillos. Cristo nos vino a enseñar que siendo Él Dios, se quitó su traje, se quitó su gloria, se despojó de todo lo que Él tenía y se hizo hombre. Y vino a lavarle hasta los pies a sus discípulos. ¿Cómo le voy a lavar yo los pies a un hombre? Jesucristo sí lo hizo. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos? La soberbia. Ya vamos a ver, porque el que no quiere servir a Cristo, ni a los hermanos, ni al Rey, ni a nadie, es porque él es soberbio, se cree muy importante, se cree muy altivo, cómo se va a denigrar. Y ese es el gran problema que estamos hablando. Hemos tenido que tocar 2 días consecutivos para poder llegar a los versículos claves donde el apóstol Pablo dice categóricamente: no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Hemos tenido que tocar 2 días diferentes pasajes y ha estado hablando el pasaje de ayer, la reflexión de ayer, de la esclavitud, que los esclavos que tengan yugo, que amen. Y aquí lo dice, oiga, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este era el gran problema hasta de los judíos. No querían respetar autoridad, ni a Agripa ni a nadie lo respetaban. Ellos no querían. Ellos esperaban el Mesías para ser liberados del yugo de la esclavitud que ellos sentían, porque ellos se sentían robados con tal de pagar tributos. A ellos odiaban incluso a los publicanos, hermanos, porque esos eran, para ellos eran personas judías que se habían vendido al régimen romano. Y ellos estaban hartos de ser esclavos de ellos. Entonces sabían que cuando el Mesías viniera, iban a ser libres. Pero ellos pensaron de que iban a ser libres al yugo de los romanos. Y Cristo no vino a enseñar violencia, ni con espadas, ni nada por el estilo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a someterse. Había que pagar tributo. Mandó a Pedro a sacarle una perlita de una boca de un pez y pagar al tributo. Así de fácil. Él era el dueño de la tierra y del mundo y pagó tributo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender o qué es lo que la palabra nos quiere decir? Oiga el versículo 17. Criados, oiga, criados, estad sujetos con todo respeto, criados. Si ahora, pues los patronos son los que nos dan trabajo, pues, aunque a nosotros, vuelvo a repetir, tal vez en esta parte o en esta área no hayan esclavos físicamente, ¿verdad? Pero en otros continentes todavía sí existe la esclavitud. Hay un montón de lugares donde trafican con personas, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando a nosotros y nos dice la Biblia: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La palabra de Dios nos está explicando que tenemos que estar sujetos a nuestros amos, o sea, a nuestros patronos. Y no solo a los buenos y afables, sino a los de difíciles. Oiga, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Va a ver por qué razón. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, esto es lo que hoy en día también se puede acomodar, que si la mujer tiene maridos machistas hasta el día de hoy y padece injustamente. Oiga la reflexión.
porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Fíjese que antes sin Cristo, muchas mujeres sufrieron muchos maltratos, pero ahí estaban. Y ahora, ¿por qué con Cristo no pueden venir y sufrir lo mismo? Solo que ahora van a tener recompensa. Y la recompensa la da Dios. No estoy diciendo que alguien se deje golpear o que alguien se esté dejando mutilar, no. O alguien se esté dejando violar, no. No es así. Pero, oiga lo que está escrito en el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios aprueba eso, que si usted está haciendo por quererse someter, es como en el versículo 13, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Por causa del Señor. Y si ahora usted, por causa de Cristo, tiene que obedecer a su marido, pero su marido se pasa, usted siga obedeciendo. No como al ojo, no como para agradar al hombre, sino para agradar a Cristo, que le rescató. Puede hacer que su testimonio sirva para sus vecinos, para usted misma, porque se va a ir purificando, va a ir siendo obediente, o para su mismo esposo. Entonces tenemos que entender que todo tiene una función. Y oiga, el 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Este es el gran problema, porque antes pecábamos, éramos abofeteados y lo soportábamos. Sí, patronos malos, patronos que nos golpearon o que nos hicieron daño, o personas que nos hicieron daño, y lo soportábamos. Y ahora la pregunta dice el apóstol Pedro, 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Hermanos, la sujeción que Dios ha puesto, y si es voluntariamente, dice que sus mandamientos no son gravosos. Si Dios dice que la mujer tiene que sujetarse al marido, aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. Si Dios le dice al hombre que tiene que respetar a sus amos, aunque estos sean creyentes o no lo sean, si sean buenos y afables o sean difíciles de soportar, el hombre tiene que aprender que tiene autoridad encima de él, que Dios ha puesto autoridad, hermanos. Nosotros, vuelvo a repetir, excepto que alguien todo lo tenga en esta vida y no tenga quien obedecer, pues tal vez no tenga humanamente quien, pero no va a tardar que Dios le mande siempre molestias con tal de bajarle su altivez. Ayer hablábamos que el apóstol Pablo le fue enviado un aguijón, un mensajero de Satanás para que lo bofeteara. ¿Y por qué razón? ¿Pablo andaba pecando? No, era para que la soberbia no se engrandeciera en él mismo, porque acababa de venir Pablo, de venir a ver, había sido transportado, y él dice que no se sabe si en carne o en espíritu, pero que fue llevado al tercer cielo. Bueno, ¿por qué causa le mandaba Dios entonces al mensajero de Satanás? Para que no se engrandeciera, o no se volviera soberbio, o no se volviera altivo, a tal grado que él le rogó al Señor y le dijo el Señor, no te lo voy a quitar, bástate en mi gracia, porque en la debilidad del hombre se va a perfeccionar mi poder. Mire, no es para siempre el yugo. Si usted tiene un esposo que no sea cristiano, no es para siempre, hermana. No es para siempre. Si usted se pone en las manos de Dios, Dios va a velar por usted. Dice la Biblia, vosotros estáis tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Dios no nos está dejando huérfanos. Solo lo único que quiere es voluntariamente ver la disposición, y Él va a actuar.
Tranquilos. Si usted tiene un patrón, usted hombre, tiene un patrón, que su patrón es insoportable, es difícil de soportar, tranquilo. O Dios le compone otro trabajo, o lo vuelve a usted manso, o cambia su patrón de actitud hacia usted. Algo va a pasar, hombre. Algo va a pasar. Dejémosle a Dios todo porque Él sabe lo que está haciendo. Entonces, hermanos, oiga lo que está escrito. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Dios nos está explicando que tenemos que respetar a las autoridades, al rey, a todo lo que está establecido por Dios. Pero dice, para esto fuiste llamados. Y ahora dice uno, ay, ahora. Pues Él mismo lo pone de ejemplo a su propio Hijo. Y va a ver. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Para eso fuimos llamados. Si tenemos un patrón que es grosero, que es insoportable, acéptelo. Si usted tiene un marido que es insoportable porque éste no conoce a Cristo, ¿qué sabes tu mujer si a través de ti salvarás a tu marido? Pero a través de ti no quiere decir que usted tenga la autoridad para salvar a alguien. Pero su testimonio puede hablar más de 1000 palabras. Pueden ser ganados sin palabras. Por la conducta de sus mujeres, por la conducta de los hombres en sus trabajos. Dios nos ha dejado a todos autoridad para que nosotros no seamos soberbios, porque Él, bueno, la razón para esto fuimos llamados es porque Dios no quiere soberbios allá arriba. Ya sacó al diablo y a toda la tercera parte que andaba con él altivos. Entonces Dios no va a volver a meter gente igual, o en este caso sacó ángeles malos y ahora va a meter hombres malos. No, hermanos, no va a ser así. Entonces oiga lo que pasó con Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son sus pisadas, hermanos? ¿Cuáles? Que cuando estaba delante del rey, cuando estaba delante de Pilatos, cuando estaban ahí, ¿a quién les dejo libres? ¿A Barrabás o a Cristo? Y la gente, Barrabás. Y Cristo no dijo, sí, ahorita voy a hablarle a mi padre. No, tranquilo, se sujetó. Pero ahora resulta que este camino lleva unas pisadas, hermanos. Y estas pisadas, la Biblia enseña que es para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que sin abrir su boca fue llevado como oveja al matadero. Si usted quiere ser altivo y soberbio, como primer punto le voy a hablar a los hombres, incluyéndome yo, tenemos que ser sujetos a toda autoridad establecida por Dios. Pero también le vamos a hablar a las mujeres, si no se quieren sujetar a sus maridos, ¿cómo? Quieren agradar a Cristo. ¿Cómo? No se puede. Dios no quiere matriarcados. No hay matriarcados. Los matriarcados son del diablo. Matriarcados es que una mujer es la que domine un hogar. No, si Cristo llegó a su vida, dele la batuta. Por lógica, hay maridos que pues, por más que usted los quiera inflar, pues están bien desinflados, yo lo sé. Pero eso no le da lugar a usted a ser soberbia o altivo y a querer dominar. No, acepte la voluntad de Dios. Pídale a Dios que ese hombre que sea tan aguado se ponga firme y que la pueda guiar a Cristo. Fíjense, hermanos, que vamos a llegar a esos pasajes. Pero dice el apóstol Pablo, si quieren preguntar a algo, pregunten a sus maridos. ¿Pero por qué explica que pregunten a sus maridos? Porque está establecido en Génesis 3:17, en el 3:16, si no estoy mal, bueno, 16 o 17, donde viene Dios y le dice a la mujer, y el hombre se enseñoreará de ti, él va a ser tu señor. El Señor no era que él iba a utilizar a la mujer como esclava, no, como trapeador tampoco, la iba a tratar como coheredera, como hermana en Cristo, eso sí, pero él es el responsable de enseñarle a ella el camino hacia Cristo.
Por eso dice, si quieren preguntar algo, pregúntenle a sus maridos. Ellos se tienen que fajar para enseñarle. La pregunta podrá comenzar a salir. Ay, si mi marido no es cristiano. Usted sujétese. Dios va a hacer más algo. Incluso lea la palabra y Dios misma la puede guiar. Es que no estamos diciendo que la mujer se desentienda de lo que está escrito. La mujer tiene que esforzarse, tiene que anhelar la salvación. Pero no confundamos que anhelar la salvación significa que tiene que ser pastora. No, no todos, en primer lugar. Dice que cuando, ya vamos a llegar, vuelvo a repetir, pero ahí en Timoteo, si no estoy mal, capítulo 3 en adelante, si no estoy mal, cuando comienza a hablar de los obispos, primer punto dice que sean maridos de una sola mujer. Como primer punto, el que quiere obispado, que sea marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Fíjese que son dos cosas muy importantes. El hombre Dios lo estableció para que gobierne bien su casa. Él va a ser el responsable de lo que Dios le dio. ¿Ya? No, cuando llamó a juzgar en el huerto del Edén, lo primero que hizo fue ponerse a cuentas con el hombre. ¿Qué fue lo que pasó acá? Vení para acá y me decís qué es lo que pasó. Como primer punto, hermanos. Entonces al hombre lo va a juzgar Dios de una manera que él tiene que dar cuenta de lo que Dios le entregó. Bueno, vamos a seguir acá porque es muy importante. Ya vamos a llegar, hermanos. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjese que él fue como oveja llevado al matadero, y él no cometió ningún error, ningún pecado. No merecía ser tratado de la manera. Y usted y yo, que sí merecemos muchas veces la corrección de Dios a través de un patrón, a través de del marido de alguien, o a través de una persona, un vecino, qué sé yo. Muchas veces necesitamos un jalón de orejas, hermanos, ¿verdad? Y Dios envía mensajeros que Él tenga, con tal de que a uno sea doblegado su cerviz, con tal de que uno no sea altivo ni soberbio. Oiga lo que está en el versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Imagínense, sí, que jajaja, y que él estaba crucificado y él solo rogó, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados porque ellos no saben lo que hacen. Entonces él no maldijo, hermanos, él no se vengó. Él, sin merecerlo, fue llevado por usted y por mí. Y si él se quedó calladito, ¿por qué no aprendemos si él está diciendo para que nosotros sigamos sus pisadas? Aprenda a ser calladito o calladita. Aprenda a sujetarse. Miren, de no sé de qué manera se tiene que amarrar ahí. Por más que quiera hablar, trate la manera de usted mismo. No hay necesidad que alguien le diga, cállese. Aprenda a respetar, cállese. No hay necesidad, usted misma. Ruéguele a Dios que su espíritu sea afable, no contenciosa, no alborotadora. Ruéguele a Dios. Dios escucha nuestra oración si nosotros queremos cambiar. No lo olvide, no olvide eso. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire, es lo que acabo de decir. Quédese calladito. Si hay una injusticia, hay alguien que es justo y que va a juzgar la causa justamente. Tal vez muchas veces acá no tengamos así como quien dice un justo juicio. Pero va a ser un justo juicio allá. Allá se van a enjugar todas lágrimas. Allá ya no va a haber dolor. Allá ya no va a haber sufrimiento. Entonces allá justamente nos van a dar una oportunidad de vida eterna con nuestro Dios. ¿Qué más queremos? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Hermanos, esto era porque teníamos que terminar, pero el tiempo se nos va yendo también. Miren, vamos a leer Romanos, así rapidito, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire el ejemplo que está poniendo nuestro hermano Pablo, hermanos, y nos está diciendo a hombres y mujeres que nos sujetemos. ¿Para qué razón siempre habla de sujetarse? ¿Por qué? Para que la mujer entienda que tiene que aprender también. Y que Pablo no está hablando para machistas, no. La mujer tiene que aprender a sujetarse porque Dios le está dando como primer punto al hombre también obligaciones para que se sujete. Oiga lo que dice: sométase toda persona, hombre o mujer, sométase, sujétese, aprenda a ser obediente. Es lo que Dios está explicando. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Cualquier persona. Fíjese que estamos acá en un país donde si viene un policía, acá en este país, en Estados Unidos, y si él dice, bueno, tires al suelo, fíjese que acá sí se respetan las leyes, porque si no, pues ya también ya se ha dado cuenta cómo actúan, ¿verdad? Aquí sí no importa quién sea, votan puertas, votan lo que sea. Pero usted no puede ir ante un magistrado, hermanos, ante un juez. Usted no puede ir ante una persona de esta naturaleza a ponerse de tú a tú. No, fíjese que aquí las cortes, yo no he estado en ninguna corte, pero a través de lo que uno mira o películas o lo que uno tiene en su mente ahí del pasado, echa de ver que realmente cuando alguien se presenta ante un juez, alguien tiene que aprender a sujetarse y tiene que contestar las preguntas que le dicen bajo juramento, porque si no, más multa o más cárcel. Así de fácil. Acá no bromean. Acá, tal vez en mi país sí, allá sobornan jueces, policías y de todo. Acá es diferente. ¿Cuánto nomás el juicio de Cristo? ¿Cuánto nomás lo establecido por Dios? Oiga lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, las autoridades que están hasta el día de hoy son de parte de Dios. ¿Por qué Dios dejó magistrados, jueces, abogados y un montón de personas que podrían estar encima de uno? Policías y un montón de cosas. ¿Por qué Dios dejó un régimen? ¿Sabía usted que toda constitución humana fue hecha a través de lo que estaba escrito? Y fueron hechos la constitución política de cualquier país en base a lo que estaba escrito. Y acá viene y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que las autoridades que están puestas, vuelvo a repetir, en mi país no, en Guatemala no, las autoridades ahí bailan el son que se les ponga, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, pero con respecto a la palabra de Dios, nos dice Dios que aprendamos a someternos bajo toda autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, aquí está el consejo, el versículo, estoy leyendo Romanos 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Usted, mujer, quiere resistir a la autoridad que Dios ha puesto, que la mujer se sujete a su marido. Bueno, resístase, pero acarrea condenación. Oiga el consejo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
¿Y por qué dice a lo establecido por Dios resiste? Porque fíjense que vamos a solo regresar un momentito a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es lo que Dios estableció. ¿Por qué lo estableció? Esta es la pregunta. ¿Por qué pasó esto? Porque la mujer no se sujetó ni a Dios ni a su marido, sino que se hizo compadre del diablo, la serpiente que la engañó a Eva. Este fue el gran problema, por lo cual Dios le puso un hasta aquí. Bueno, de aquí en adelante vas a sufrir a cuando des a luz. Vas con dolor, darás a luz. Y eso es hasta el día de hoy. ¿Quién puede decir, no, a mí no me importa lo que la Biblia diga? Bueno, eso podrá decirlo cualquiera. Pero si quiere tener un hijo, una mujer quiere tener un hijo, va a pasar lo que Dios estableció hasta el día de aquí y hasta que tenga función este mundo. ¿Por qué? Porque dice que es sobre lo establecido de parte de Dios, y Dios estableció el orden divino. Le dijo a la mujer: de aquí en adelante Él será tu Señor, Él te va a guiar, a Él vas a obedecer porque fuiste rebelde, fuiste desobediente. Entonces estas son partes de las razones que el apóstol Pablo está explicando. Que la mujer se someta, se sujete a la autoridad, que se sujete a su marido, como la ley también lo dice. Pero ¿cuál ley? La ley que Dios estableció. Porque esto es en el principio. No habían salido ni del huerto del Edén. Y ya Dios le había puesto un bozal a la mujer y le dijo: no, de aquí en adelante Él será tu marido. Y Él será tu Señor. Y lo vas a obedecer. Y hermanos, ¿qué fue lo que pasó con Noé? Cuando Dios se le apareció, no se le apareció a toda la familia. Qué bueno que están acá, juntame a toda la familia. Él habló con el hombre y le dijo: mira, yo quería raer, quería quitar todo, pero ahora yo he visto que tú amas la justicia, voy a hacer un pacto contigo. Vas a meter una parejita de animales y esto y el otro. Y fíjese que hasta los animales hicieron caso al régimen puesto por Dios, porque ahí comenzaron a entrar los animales, que cuando uno podía ir a juntar una tortuga con un macho y una hembra, ellas solitas llegaron. Mire, y toda la clase de animales que existen hasta el día de hoy llegaron solitos al arca. Dios los estableció, Dios los llamó y fueron obedientes. Y allá estando, adentro, y estando un diluvio, mire, el león, por más carnívoro que haya sido, allí andaba solo comiendo monte, comiendo paja, tomando lechita. Así de fácil. Dios sujetó todo, hermanos. ¿Por qué nosotros no nos vamos a sujetar a la voluntad de Dios? Después vino Dios y llamó a otro hombre y le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Y él vino y hizo caso. Este es Abraham, que es el padre de la fe. Y después así se fue. Dice que mandó a Isaac, le mandó a conseguir su esposa. Pero la idea era Isaac. ¿Quién era el que bendecía a la generación? ¿Quién bendecía a sus hijos o a sus nietos? Después lo hizo Jacob, bendiciendo a sus 12 tribus. Pero él también le nacieron hijas, pero no fueron tomadas en cuenta como tribus. No, usted va a leer Mateo, y en Mateo va a dar de dónde venía nuestro Señor Jesucristo, una cronología de su descendencia, el árbol de vida de él, su cronología, de dónde nació, cómo vino, y quién engendró a quién. Fulano engendró a fulano, sutano a mengano, y pin, 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 pin. Pero no se oye que haya una mujer ahí como de las 12 tribus, representando a no sé quién. Y cuando quieren jalar a Esther, fíjese que ya vamos a poder leer también esos capítulos. Pero si alguien quiere tomarse la tarea, se va a dar cuenta que la reina no quiso obedecer la voluntad del rey, Vasti,
La reina Vasti no quiso, cuando el rey la mandó a llamar, ella no quiso llegar a donde estaba el rey. Y vinieron y dijeron los consejeros del rey, y eso que no tenían a Cristo ellos, mas sin embargo la conciencia y cómo era que Dios había puesto algo en ellos. Y vinieron y le dieron un consejo al rey y le dijeron: rey, si las mujeres se llegan a enterar que Vasti, tu mujer, se rehusó a venir y no hizo caso y fue soberbia y menospreció tu autoridad, ya te imaginas cómo nos va a ir a nosotros en las casas. Si al rey le hicieron eso, ¿cuánto nos más a nosotros? Nos va a ir como piñata en feria. ¿Qué hacemos?, le dijo el rey. Pues mira, la verdad que lo que hizo esta mujer, su soberbia y su altivez, no hay otro juicio que quitarla del reino. En serio, sí, quitémosla. Bueno, quitemos a Vasti del reino. Ahí fue donde llegó Dios a utilizar a Esther. Pero Esther, estando ya a punto de que el pueblo judío iba a ser condenado, Mardoqueo le habla a Esther y le dice: habla rápido con el rey, porque si no, la orden mañana se ejecuta. ¿Cuál era la orden? Iban a exterminar a todos los judíos. Entonces vino Esther y le dijo: es que no puedo, ya tengo un mes que el rey no me manda a llamar y nadie puede llegar ante el rey solo así por así. Tiene que mandarme a llamar, porque si yo me atravieso el patio, él decide si cortarme la cabeza o no. La reina no era para mangonear al rey. No estén pensando, porque Esther Esther estaba ahí y que Esther aquí. Lean Esther. Muchas veces solo nos quedamos con la teoría que alguien nos cuenta algo. Léanlo. Viene Mardoqueo y le dice: recuerda que tú también eres judía, pero una cosa te voy a aclarar: seas tú o sea quien sea, Dios no nos va a abandonar. Él tenía la convicción, no en ella. Por lógica, ella estaba cerca del rey, era que ver si podía echar una mano, porque el pueblo judío iba a ser exterminado. Pero ella dijo: no puedo. ¿Saben qué? Ruéguenle a Dios ustedes también, ayunemos pues, orémosle al Señor, ayúdenme a orar y a ayunar, y yo voy a presentar ante el rey a ver cuál es la voluntad de Dios. Yo también me voy a esforzar pues, pero ayúdenme ustedes a ayunar y a orar. ¿Acaso ella dijo: bueno, ahorita vamos a ir a hablar con este baboso del rey, que no sé qué, que vamos a hacerle esto, vamos a hacer lo otro? No, hermanos. Había una mujer temerosa, sujeta, y máxime, no era cristiano. Sí no andaba con malas pulgas. Vasti andaba molestando, vamos para afuera. Y si no, ahí tenía 1000 en su harem. ¿Cuál era el problema? ¿Ya? No era judío. Mas sin embargo, aquella mujer se sujetó a su marido como la ley también lo dice. Y ese fue el éxito. Ella se fue, encontró gracia, el rey no la mató, y el rey le dijo: bueno, ¿qué quieres? ¿Verdad? ¿A qué viniste? Es que yo quiero pedirte un favor, pero antes quiero que vengas y comas conmigo, si es que yo he encontrado gracia delante de ti. No fue altiva, no fue soberbia. Y el rey le dijo: está bueno, pero trae no recuerdo quién era el que quería exterminar a Israel. Bueno, al final, ese día cenan, el rey le dice: pide la mitad del reino y te lo daré, si es posible. No, yo solo quiero que mañana vengas y te voy a declarar lo que quiero. Fíjese, no usó soberbia, no usó altivez, hermanos. Pero lo establecido por Dios es muy importante. Cuando ustedes lean Débora, al final Débora le dice al rey que vaya a la batalla, que Dios ya se los entregó. Pero el rey quiere que ella venga porque ella la profetiza. Y le dice ella: no, hombre, no se va a ver bien si una mujer te acompaña. Porque si una mujer va contigo a la guerra, la victoria, y si ganan, la victoria será de ella. Ella no quiso, hermanos. Ella no quiso. Entonces, leamos, por favor, leamos. Cuando alguien nos cuente algo de alguien, o de alguna historia, o de algún pasaje de la Biblia, hermanos, intenten leer y leer. Sean edificados con lo que está escrito, para que no venga el diablo a engañarlos. Bueno,
El orden divino fue ese, que Dios estableció a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él va a ser tu Señor. Así de fácil lo puso él. Por ahora estamos leyendo Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, Dios le dijo a la mujer que él iba a ser su Señor. Le dijo a la mujer: Él será tu Señor. Ahora viene Pablo y dice: de modo, bueno, hay algo que sí hay que aclarar, hermanos, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda es toda. ¿Quiénes fueron los que escribieron la Biblia? Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y acá Dios quiere resaltar lo que Él mismo dijo allá. El Espíritu quiere resaltar que no hay confusión. Oiga el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando una mujer resiste a la autoridad, cuando un hombre resiste a su patrón, cuando un hombre resiste a la policía, resiste a las autoridades, resiste a todo donde Dios le haya puesto a alguien encima de él, oiga lo que va a pasar. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice que acarrean? Condenación para sí mismos. Sin palabras. Dios nos ha explicado el jueves, el viernes y hoy todavía que no hemos entrado a los pasajes claves donde ya se explica categóricamente que la mujer no puede ser pastora. Pero ahorita estamos entrando para que el hombre entienda que tiene que sujetarse a toda autoridad. Toda autoridad, hermanos. No sé si ya se me fue el tiempo. Bueno, ya se me va a acabar el tiempo. O bueno, ya se me acabó. Pero óigase. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Mire, si usted encuentra un policía, pero usted anda haciendo las cosas bien, pues no va a tener problemas. No va a tener problemas. El problema es si usted anda, póngale que en este país los delitos, aunque usted no esté matando a nadie, pero si usted anda manejando tomado, ya ese es un delito federal. Ese ya lo están enjuiciando. Si lo agarran, lo condenan como que si usted hubiera cometido un accidente o hubiera matado a alguien. Como quien dice, un ebrio al volante ya es casi que muerto seguro. Entonces, es por eso las leyes tan drásticas en este país. Pero dice acá, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. La ley no es para el que hace el bien. Si usted, mujer, es temerosa de su marido, usted se sujeta a su marido como la palabra de Dios lo dice, ¿cuál es el problema? Su marido podrá ser un ogro, una persona que tal vez no conozca de Dios, pero su testimonio de usted podría salvar a su marido. Podría salvar muchas veces hasta a sus vecinos o hasta a sus compañeros de trabajo cuando usted aprenda a callarse. Cuando el hombre también aprenda a respetar a su patrón, que no sé qué, que si usted quiere, bueno, y si no me voy y me busco otro trabajo. No sean respondones, leímos ayer. Pero sigo leyendo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cuál es el problema? Pongamos un ejemplo. Viene el marido y le dice a la mujer: mira, quiero frijoles colorados y los quiero con arroz. Pero si ella viene y dice: bueno, ¿y qué más quieres? Hay un pedacito de carne por ahí si es posible. Está bueno. Mira, hace la comida. Mira, ya cociné lo que tú me pediste. Oye, ¿acaso va a venir el marido y decirle: que es tan obediente que sos, que me caes mal? No, la va a felicitar, y eso es lo que está diciendo. Oigan, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La autoridad te va a felicitar, mujer, si tú eres sujeta a tu marido como al Señor. Dios va a derramar gracia delante de ti. Tal vez al principio encontremos personas que son muy duras, pero entre más blandito se ponga nuestro corazón y entre más se quiera someter a la voluntad de Cristo, Dios nos va a ir quitando ciertos pesos. Porque ni modo que si yo busco a Cristo de corazón, yo no me quiero enredar, yo no quiero andar fornicando, no quiero venir y andar buscando mujeres para divertirme o haciendo algo malo. Ni modo que si yo estoy buscando de Dios, Dios va a venir a estarme castigando solo porque Él quiere. Si Él quiere que yo sea obediente a su palabra, Dios no me va a castigar por eso. Un magistrado tampoco me va a venir a decirme, usted es drogadicto. Momento, señor juez, antes lo fui, ahora ya no. Usted es un borracho. Momento, señor juez, antes lo fui, ahora ya no. Puede hacerme un estudio y no lo tengo. Ya no hay nada en mi sangre. Imagínense. Entonces vamos a ser alabados por la ley. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Fíjese que si alguien tiene un magistrado, si alguien tiene una persona que le está enseñando el amar a Dios, el tener respeto, el temor, la sujeción, de una u otra manera, si usted tiene un hombre que no es cristiano y usted se tiene que sujetar a él, mire la bendición que hay. Porque es necesario, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sea usted desobediente, va a tener castigos. Sea usted respondón, va a tener castigos. Hermanos, el tiempo se me fue. Solo voy a leer otro pasaje por acá. Estoy siempre en Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no nos conformemos a este siglo. La liberación femenina comenzó en estos siglos y no nos tenemos que conformar nosotros así. Hermanos, si Dios permite, el día lunes vamos a estar compartiendo lo que también está en Jeremías, y dice: paraos por los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y andad por ella. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros vamos a darnos cuenta que no nos tenemos que adaptar a este siglo, que tenemos que preguntar cómo las mujeres de aquel entonces se sujetaban a sus maridos y cómo eran ellas las que tenían que estar sujetas, también los hombres, ya lo explicamos de muchas maneras, pero tenemos que preguntar las sendas antiguas. Y esto es muy importante en Jeremías, capítulo 6, del 15 en adelante, usted se va a dar cuenta, tremendo juicio que Dios hizo. Por eso de una vez dice: párense ustedes en los caminos, no sean llevados por mal. Bueno, no sé si todavía tengo tiempo. Fíjese que ya no tengo tiempo, pero solo para terminar el Corintios, solo para terminar el versículo que estamos, para terminarlo de... Mire, esto lo vamos a dejar para mañana, hermanos, porque aquí está, es 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, bueno, este es otro tema, pero en el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede.
fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Acá está explicando, hermanos, de que si nosotros somos esclavos, o fuimos esclavos, estamos como esclavos, que no nos dé pena ser esclavos de algún hermano. Ahora nos llaman patronos. Bueno, nosotros no nos dé pena ser trabajadores de algún hermano o de alguno que sea que no sea cristiano, que no nos dé pena. Dice que nosotros ya somos libres en Cristo, que no nos dé pena eso, porque nosotros somos libres en Cristo y a la vez esclavos de Cristo. Entonces, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. No pudimos llegar a los pasajes claves, pero yo pienso que el lunes sin más rodeo nos enfrentamos a lo que está escrito. Y desde ya comiencen a leer, está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32 o 34 en adelante, 1 de Timoteo, Tito, Efesios, Pedro, hay un montón de pasajes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Si me pueden ayudar a compartir, se los agradezco, y que sea Dios el que edifique esta palabra y que edifique nuestras vidas. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Vuelvo a repetir, que sea Dios el que bendiga nuestras vidas. Si Dios permite, el lunes, hermanos, o el martes, el día que Dios así lo permita. Saludos y bendiciones.